Bienvenidos a Fotosintonía, hablando desde la perspectiva de la Tierra. Fotosintonía, tu dosis semanal de periodismo y ecología. Hola, muy buenos días. Están aquí con Fotosintonía otra vez, sintonizándonos otra semana. Aquí están hablando con Remo y con Mariana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio, que es el episodio número 10 de Fotosintonía. 11, de hecho. ¿11? Ah, tienes razón, 11. No soy buena con los números. Y vamos a introducir a un nuevo miembro que se nos une del podcast. Su nombre es Alex. Hola, Alex, ¿cómo estás? Hola, Remo, bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Un placer tenerte aquí como nuevo integrante. Gracias. Y cuéntanos un poco de ti. No, pues yo estoy en la carrera de mecatrónica junto con Remo, pero antes estudiaba veterinaria, entonces sí es un tema del cual sé un poquito y me interesa bastante. Sí, justo en este episodio vamos a presentar un tema de nuestra sección de Plantéatelo. En esta sección hablaremos de concientizar sobre temas ecológicos y ponernos a reflexionar sobre nuestra conexión con la Tierra. El tema de esta semana son especies invasoras. Así es, sí, pues bueno. Plantéatelo. Las plantas viven, la lucha sigue. Y pues bueno, para empezar vamos a explicar un poquito qué son las especies invasoras para pues que todos tengan un poco de contexto. Según la página del Gobierno de México, las son especies que no son nativas a algún ecosistema. También se puede decir que son exóticas y pues bueno, estas especies específicamente se les denomina invasoras cuando ya se pierde el control, se reproducen en masa, por ejemplo, al punto en el que empiezan a afectar a otros grupos de animales que sí son nativos de estos ecosistemas. Incluso también pueden afectar la flora de las zonas. Y pues bueno, estas especies usualmente se introducen de manera intencional o accidental como el resultado de distintas actividades humanas y pues bueno, se les facilita establecerse en estos nuevos sitios. Como ya se comentó, se reproducen en masa y también nos afectan no solo los ecosistemas, sino también pueden afectar nuestra salud, la salud de los animales que viven ahí y la salud y la economía. Y pues bueno, se menciona las especies exóticas invasivas como una de las 5 causas de pérdida de la biodiversidad junto con la destrucción de hábitat, sobreexplotación, contaminación y el cambio climático. También estas especies representan un verdadero, pues, como una amenaza a la megadiversidad del país y a sus ecosistemas, ya que en México se tiene un registro de que se han ingresado 46 de las 100 especies pues invasoras, más nocivas del mundo. Entre estos son peces, moluscos, mamíferos, aves, insectos, plantas acuáticas y terrestres, anfibios, además de otros organismos. Bueno, las especies invasoras hay de 2 tipos de los que vamos a hablar. Unos son los introducidos por otros países. Ejemplos históricos de esta situación son la devastación de los ecosistemas y hábitats de estas especies invasoras que fueron altamente nocivas. Son los gatos y cabras ferales introducidos por los pescadores europeos y estadounidenses durante los siglos XVII y XVIII en la isla de Guadalupe en el Pacífico mexicano, con el fin de tener con los felinos animales de compañía y con las cabras alimento, durante la temporada de caza de mamíferos marinos que llevó al exterminio del lobo fino de Guadalupe. También otro que se conoce es el cultivo de carpa, o también se conoce como ciprinicultura, se conoce así en México, y este se remonta a mediados del siglo XIX con la introducción de la carpa común, o también se le llama Cyprinus carpio communis, y de la carpa dorada, que se conoce como Carassius auratus. Estos son procedentes de Europa. Y fue en 1936 donde el emperador de Japón obsequió a México algunas de esas carpas de los estanques imperiales, las cuales se llevaron a Mazatlán.
Y pues bueno, unos ejemplos más específicos que también les traemos son, por ejemplo, el pez león, que es una de las especies que amenazan el mar Mediterráneo, ya que es una especie que en realidad no tiene un depredador natural. Estos proceden del Océano Índico y pues tienen una gran capacidad de reproducción, sobre todo me parece que en países como Turquía, Grecia, Chipre, Italia, porque pues sí podemos mencionar que sí, o sea, sí tienen depredador natural, solo que no en estas zonas. Y pues es un grave problema para el equilibrio biológico y la pesca, así lo afirma Manu Sanfélix. Además de que el pez león es una de las criaturas marinas más venenosas y un cazador habilidoso que puede destruir poblaciones de peces autóctonos con facilidad e impactar gravemente en los ecosistemas. Otro ejemplo que salió a la luz fue el de la catarina asiática, que inicialmente se había introducido al continente americano para controlar la presencia de pulgones en cultivos argentinos. México adaptó esta catarina, que también es conocida como catarina arlequín, como agente de control biológico en los estados de Chihuahua, Colima y Yucatán. Pero el problema con esta catarina es que puede consumir hasta 170 pulgones en un día, pero después se terminan como una plaga. Las catarinas se mueven de lugar y muchas veces establecen poblaciones en lugares donde no fueron usadas como control biológico, incluyendo en las ciudades. Lo malo de la catarina arlequín es que se establezca fuera de las regiones donde se originaron y se terminan desplazando a las catarinas nativas, ya que compiten entre ellas, les transmiten parásitos e incluso se comen sus huevos. Qué feo. Sí, de hecho, en América ya existían especies catarinas nativas que podían haber funcionado como control biológico. El problema es que no se había hecho la suficiente información sobre el tema para poderlo introducir de forma calmada. Es más bien que solo lo lanzaron como una alternativa supuestamente amigable, pero que terminó afectando más al ecosistema. Uy, pues justamente uno pensaría que una catarina, algo tan chiquito, no podría afectar tanto, ¿no? Sí, es que el principal problema con los insectos es, como ha dicho Alex, es su capacidad de reproducción. Y también la mayoría de especies invasoras tienen una gran adaptabilidad. Este es el mayor problema. Se establecen en un lugar, pero llegan a generar un desbalance en todo el ecosistema nativo. Algo que me parece interesante es, por ejemplo, el ejemplo de los gatos, que uno pensaría que no es una especie invasora porque pues, de hecho es una mascota. Sin embargo, los gatos son cazadores por naturaleza, eso lo sabemos. Uno pensaría que al tener un gato, que lo alimentamos, que le damos hogar y todo eso, pues ya no tendría la necesidad de cazar. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto, ya que hubo un reportaje en el 2023 que se indica que esos gatos en realidad no pierden su instinto cazador que tienen y que 1 de cada 3 gatos domésticos caza por lo menos de 2 a 3 veces por la semana. ¿Esto qué significa? La UNAM hubo una estimación por parte de la UNAM que dice que 84 millones de gatos con dueño que hay en el país. De esos 84, 28 salen a cazar y matan cerca de 3,000 millones de animales silvestres al año. Por ejemplo, hubieron 30 especies de aves en islas, entre ellas el petrel de Guadalupe y la paloma de Socorro, que son cazadas por estos gatos, pues porque les gusta. Por los michis. Por los michis. Y de hecho, justamente hablando de los michis, en Australia hay un efecto que se llama el efecto de los michis, que ha sido devastador, pues ha exterminado 28 especies de marsupiales. Sí, la verdad, o sea, está bastante fuerte pues ese tema y como dices, creo que no tomamos en cuenta que estas mascotas que consideramos nuestros compañeros pueden causar estos efectos. Otro ejemplo son los perros. Muchas familias ya, todo en México, tienen perros. Y pues aquí podemos mencionar un caso en las riberas donde una manada de perros ferales pues se ha dedicado a causar tanto iguanas verdes como negras, además de que destruyen madrigueras pues de las ardillas también de la zona, al punto de que ya están presentando una amenaza considerable para estas especies. Y pues bueno, es importante tomar en cuenta que este tipo de iguanas de hecho son especies protegidas dentro del país pues por el gobierno. Y no solo esto está pasando en México, sino que también se reporta que en la región de Magallanes, en Chile, los perros también están causando
pues un daño grave a la fauna de la zona al cazar especies como el cascaiquén y el guanaco. Además de que aumentan el riesgo de contagiar distintas enfermedades, sí diré que a lo mejor no es tanto a los humanos, pero sí a la fauna de la zona, lo cual también pues es un efecto secundario de todos estos animales, pues ahora sí que domésticos que están aumentando. Y también, de hecho, pues se debe de mencionar que respecto a la reproducción pues acelerada de estos animales domésticos, se está presentando un problema más grave, ya que aún si muchos de estos animales pertenecen a casa, que les diré que es alrededor del 30% al menos en México, muchos de estos los dueños permiten que estén de manera libre por las zonas. Y pues, como ya les mencioné, también se documenta que el 70% de los perros y gatos en México pues son callejeros, ya sea pues porque los abandonaron de cachorros o pues en general los abandonaron. Sí, justamente, por ejemplo, pues sí, como dices, los perros que tienen dueño y los dejan andar libremente, y mucha gente no esteriliza a sus mascotas. Entonces, pese a que tú tengas un perro que pues tiene casa y todo eso, pero si no está esterilizado y sale a la calle, pues puede procrear y esos cachorros pues luego también se quedan en la calle, si cómo se entera el dueño, ¿no? Pues sí, eso es correcto, y la verdad pues no es culpa de estos animales, seamos honestos. Justo. Es más bien que ya se ha vuelto algo un poco más desenfrenado, porque ya es muy común ya en México tener perros en las calles. Sí, es correcto, pues la verdad sí faltan muchas leyes para que los dueños sean completamente responsables de sus mascotas. Sí. Queremos dar un último ejemplo, que es el de las palomas, que muy bien todos saben que ya es un animal que se conoce por ser de la ciudad. Aunque esta especie en realidad es originaria de Europa, África y Asia, su domesticación inició desde hace más de 5.000 años, por lo que las poblaciones urbanas han sido resultado de esta selección artificial. Fue introducida a Norteamérica a principios del siglo XVII, cuando algunos individuos escaparon y formaron poblaciones ferales, y junto con la domesticación fueron colonizando el continente hasta formar una distribución discontinua en ciudades, pueblos y granjas con ganado. En México se distribuyen en zonas urbanas y suburbanas, pero también se llega a encontrar en condiciones naturales, como en la base del cerro del, espero decirlo bien, Chiquihuite, en la Ciudad de México, y también en el Salto de San Antón en Morelos. Las palomas han generado diversas afectaciones al ambiente, como la reducción de las poblaciones de otras especies de aves granívoras, entre ellas la tórtola de cola larga y el pinzón mexicano. La tendencia de las palomas de asociarse con otras especies en combinación con su comportamiento gregario facilita la transmisión interespecie, interespecífica, lo que existe el riesgo potencial del declive o extinción de especies nativas y endémicas. ¿Y cuál podría ser una solución para esas especies invasoras? Pues algunos métodos utilizados para controlar todas estas especies son extraerlas manualmente, la caza y la pesca. Las campañas para comerse a los invasores acuáticos, como es el que comentamos del pez león, tienen sus defensores, pero a los críticos les preocupa que puedan ser ineficaces o peor aún, que popularicen los alborotadores. O sea, que quizá este método quizá no es tan efectivo, pero cabe mencionarlo de esto de extracción manual. Sí, y pues de hecho podemos hablar del control biológico, que es una técnica que se ha intentado usar varias veces. Consiste en investigar y cultivar enemigos naturales de las especies invasoras. En los años 40 y 50, de hecho, se utilizaron 2 especies de escarabajos para controlar la hierba de San Juan en California, donde estaba pues enfermando al ganado. Pero como se ilustran distintos ejemplos, el de la mangosta y el sapo de caña, el riesgo con estos controles biológicos es que estás al final de cuentas introduciendo una nueva especie, por lo que hay un gran riesgo de que salga mal. Sí, es que igual llegan a ser muy delicados los ecosistemas, es como lo que nos enseñaban de primaria. Todo viene desde el inicio y una cosa afecta a todas las demás. Sí, justamente. Y por ejemplo, pues ha habido algunos casos de éxito porque pues sabemos que es difícil controlar esas especies invasoras. Sin embargo, por ejemplo, en la isla de Hawadaks de Alaska, se le conocía como la isla de las ratas, y pues justamente un envenenamiento masivo de estas erradicó una infestación. Entonces,
pues fue un caso de éxito. No mencionan si fue a propósito o si fue accidental, pero pues se logró la erradicación de este animal. Igual yo creo que fue muy extremo. Sí, un poco extremo, pero justamente pues es que ahí está difícil. Sí, es complicado, es encontrar como un punto medio porque también pues a lo mejor esto del control biológico se considera un poco más humano, pero pues igual ahora puedes tener el efecto contrario, donde las especies que introduces ahora se vuelven invasoras. Entonces sí es un tema muy delicado de cómo en realidad se puede resolver que sea pues humano y efectivo. Uh-huh. Sí, porque pues imagínate otra plaga por que empiece en una isla. Es difícil, o sea, matas a animales de más y ya valió todo. Ya valió todo también. Sí, porque pues también cuando introduces animales también aumentan los depredadores, entonces, o sea, es la cadena alimenticia otra así vez. Es. Uh-huh. Otro caso de éxito que nos gustaría mencionar fue uno en donde fue un poquito más amigable. Fue a principios de la década de los 2000 en el estado de Washington. Utilizó la recolección selectiva de árboles, los pesticidas y la educación pública para detener una propagación del escarabajo de cuernos largos, que los críticos, después de que se detectara de los cítricos, perdón, después de que se detectara en un cargamento de bonsáis procedentes de Corea. O sea, este ya fue como más amigable y más responsable de tratar de lidiar con este escarabajo. Y pues bueno, finalmente creo que también es importante mencionar que una vez que pues estas especies se establecen, es muy complicado de erradicar, que es lo que estábamos comentando hace pues unos segundos, por lo que pues la verdad la mejor solución que tenemos es prevenir que lleguen a estos puntos. Y pues los animales domésticos, no de cualquier tipo, ahorita están muy de moda los animales exóticos como animales domésticos, sin embargo no se deben de liberar por más que uno piense de que se la va a pasar mejor afuera, es que necesita energía. Ya hay muchas formas de tener entretenimiento y recreatividad para estos animales para tener esta necesidad pues de tenerlos afuera, la verdad. Y tú, bueno, más como opinión personal, ¿tú qué dirías que pudiera ser alguien que quizá ya no puede cuidar de un animalito en vez de dejarlo al aire libre? Yo creo que ahorita, sobre todo en México, la opción más viable es buscar otra persona, sin embargo, tienes que buscarla por tu cuenta. Desafortunadamente, ya muchos de los refugios que tiene el país están sobresaturados. Como digo, la cantidad de animales callejeros que hay es muy grande. Y si tú vas a tomar la decisión consciente de pues, no te queda de otra, tengo que dejarlo, pues sé consciente y esterilízalo, porque si no igual se va a hacer otra cadena donde ese animal va a tener cachorros que van a ser en la calle. Pero pues yo sí definitivamente diría que tú tengas la iniciativa de buscar un hogar donde ese animal quede bien establecido y sepas que pues va a tener una buena vida. Sí, también es importante pues ser responsable, como lo dice, responsable y consciente de pues qué estás haciendo, porque en el 2020, esta es una noticia, diría graciosa, pero no es graciosa, pero sí es graciosa, que fue en el 2022, donde salió la noticia de que un influencer había hecho un criadero de, bueno, decían que eran millones de ranas, la verdad es que no eran tantas, pero sí eran las suficientes como para que varios biólogos empezaran a recalcar la importancia de no replicar ese comportamiento, ya que este influencer no pensaba que iban a crecer y que se iban a reproducir tan masivamente como pasó. Entonces, pues es importante ser consciente de no hacer esto, ya que al introducir esta cantidad tan grande de animales, de especies, a un ecosistema donde no pertenecen, pues sí se hace un daño que se puede ser incluso irreparable. Sí, la verdad es que tienes razón, Coices. Creo que mucho de lo que pues, trata este tema es de tener conciencia, porque, como dices, la verdad, quién sabe si eran 1 millón de ranas, quién sabe cuántas eran, pero el hecho es que estaba en internet y mucha gente fácilmente podría querer replicarlo. Entonces ahí es donde entra esta parte de la conciencia de decir, esto no está bien, independientemente de si sí estoy introduciendo 1 millón de ranas o no. Entonces, pues, y también tú como espectador decir, esto está mal, o sea, no solo porque se vea divertido va a estar bien. Sí, de hecho yo recuerdo haber seguido a esta chica y en un inicio se me había hecho muy genial, porque tú piensas, que bueno, está salvando como un montón de animalitos, porque lo que había hecho era agarrar un montón de renacuajos que estaban cerca de un lago y los había puesto en cubetas y ella los había criado ya por su cuenta. Pero igual por una razón es que la mayoría de
peces, de ranas y de este tipo de animales tienen muchos huevecillos, porque se sabe que no todos van a acabar a término, y ya cuando empiezas tú a criarlos y los liberas, se crea una desproporcionalidad de la población esperada. Entonces, ese fue el problema realmente, que estás afectando a todo el ecosistema, introduciendo demás animales de los que la naturaleza estaba esperando. Sí, justamente, de hecho, yo en TikTok vi un video, pero que era lo contrario. Que de hecho yo al principio, y muchos nos enojamos. Bueno, no nos enojamos, pero sí dijimos por qué. Porque habían varios videos donde se mostraban huevecillos, no eran de ranas, eran de caracoles. Que de hecho se ven muy interesantes, eran rositas, pero creo que hay de varios colores. Y la gente, o bueno, al menos el influencer o el TikToker, los pisaba. Y pues yo decía, ¿por qué los está pisando? Déjenlos en paz. Pero no, resulta que es recomendable que cuando encuentres huevecillos de caracol, especialmente el caracol manzana, los pises, porque estas especies son caracoles invasores y se considera esto una medida para controlar su reproducción y evitar los daños. Entonces yo no sabía eso, yo pensaba que no, lo estaba pisando por crueldad. De hecho, creo que igual los caracoles son una de las especies más invasoras, porque son las que se reproducen así bastante. Yo recuerdo que una chica había introducido uno en su acuario para supuestamente nivelar el ecosistema y se le hizo una infestación de caracoles. Sí, y de hecho creo que mencionan un punto muy importante ambas, y es como esta parte de querer salvar a un animal sin saber las consecuencias. Y creo que le ha pasado a muchos que ves un pájaro tirado en el suelo y dices, ay, lo voy a ayudar, entonces me lo llevo a mi casa. Yo hice eso. Cuando de hecho lo que recomiendan muchos médicos veterinarios es déjalo ahí. O sea, si está ahí en el suelo, pues es por algo. A lo mejor está esperando para volar. Sí, a lo mejor no tiene lo necesario para sobrevivir, y pues ese es el círculo de la vida. Uh-huh. Entonces también pues tenemos que evitar interferir, pues tanto sobre todo con la fauna pues feral, salvaje. Sí, yo cuando me encontré ese pajarito, que yo me encontré uno cerca de un árbol, pues la verdad es que sí me lo llevé y lo llevé al veterinario y me dijeron, lo tienes que devolver. Y yo, chale. Sí, la verdad es algo que pasa bastante. Uh-huh. Me recuerda como igual a otro caso de una chica que había tratado de ayudar a una mariposa fuera de su capullo, pero después la mariposa tenía sus alas achicharronadas porque no pudo salir y ya no tuvo fuerza para volar. Sí, es que la verdad sí son temas, o sea, todo lo que es la naturaleza pues tiene su propio ciclo, y que nosotros pues muchas veces no lo hacemos de mala fe, es la verdad, pero sí estamos interviniendo con ciertos ciclos y tampoco tomamos en cuenta pues el efecto que puede tener en nosotros. La realidad es que muchas veces desconocemos qué cepas que tiene ese animal pueden ser contagiosas para nosotros. Muchos a lo mejor saben de la influenza y todo eso, que pues es un tipo de cepa de aves, pero la ¿En serio? realidad... Sí, de hecho es muy curioso porque hay muchas especies, no, los perros no, porque muchos cuando fue el COVID se fueron a los perros, pero no. Muchas especies sí tienen cepas que sí se nos pueden pasar a nosotros, como son las aves, ciertos tipos de gripa, por así decirlo. La gripe aviar, ¿no? La gripe aviar, ajá. Y también esto pasa, por ejemplo, en hurones. También ellos tienen muchas de sus cepas, se nos pueden contagiar a nosotros, o nosotros se las podemos contagiar a ellos, en general pues, los mustélidos, que se les llama. Y pues aquí es donde es importante considerar pues qué efectos también tienen en los humanos estas especies invasoras. Por ejemplo, en la salud, pues las especies exóticas invasoras pueden afectar la salud humana, causando desde daños mínimos, como puede ser irritación leves en la piel, algún tipo de dermatitis puede ser, alergias, intoxicaciones, picaduras, mordeduras dolorosas, o pueden ser vector de enfermedades que pues, pueden comprometer gravemente la salud de las personas. Creo que un ejemplo muy claro es la rabia. Sí. O sea, es un ejemplo bastante fuerte. Sí, de hecho también las palomas en las grandes ciudades han llegado a transmitir bastantes enfermedades, y es lo peligroso de esto. Sí, y pues bueno, también hay temas económicos que se ven afectados. O sea, bueno, cuando se ve la salud afecta la economía también, y como pasó en este caso con el COVID. Y pues esto se deriva de los costos de las acciones de control, erradicación y monitoreo. Como ya mencionamos, no es fácil erradicar estas especies y requiere un esfuerzo mayor por parte de las autoridades. Además de que pues puede generar daños a la infraestructura hidráulica y urbana, daños a cultivos, disminución del turismo, pérdida de empleo, entre otros.
y pues también tiene que contemplarse las pérdidas económicas derivadas de los impactos a la salud, que de hecho fue algo que se vio mucho con el COVID. O sea, no solo era la falta de empleo, sino todos estos gastos que generaba porque se tenía que atender, pues o sea, sí se tenía que atender a las personas, ¿no? Y pues también a la biodiversidad y ecosistemas, los cuales pues sí es muy difícil de calcular, como ya mencionamos, a lo mejor incluso para erradicarlos yo hago tal movimiento, pero ya generó otro efecto en el ecosistema del cual yo no estaba preparado. Entonces, o sea, sí son temas bastante delicados. Sí, este podcast es principalmente dar a luz este tema. Nosotros no sabíamos, al menos Mariana y yo, de este tema de especies invasoras, y recordarle a la gente que tiene que ser responsable cuando va a comprar o cuando ya se quiere retirar de una mascota. Tiene que ser una decisión muy consciente y tiene que tomar en cuenta que es otro ser vivo. Sí, yo por ejemplo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando fue la peste negra, porque como tal las ratas fueron, o sea, se reproducieron de más porque nosotros eliminamos a los gatos. Entonces, ¿se podría considerar eso una especie invasora que nosotros mismos creamos? Pues sí, un poco porque se genera, o sea, justo se intentó hacer este control biológico del que ya hablamos y solo que, pues, como consecuencia ahora tenías muchos gatos en la calle, ¿no? Entonces, pues sí, ya no hay ratas, pero ahora tienes muchos gatos que van a cazar y de hecho, sí se relaciona, pero un dato curioso de las ratas es que, como se sabe, a las ratas muchas veces se les ha atribuido justo la peste negra, la rabia, estas enfermedades. Sin embargo, en el caso de la peste negra, si no mal recuerdo, en realidad son, pues incluso de la rabia, estas enfermedades vienen de garrapatas puras. ¿En serio? No es propia de la rata y, por ejemplo, al menos algo que a nosotros nos enseñaron cuando yo estudiaba veterinaria, es que la rabia, cuando le da a las ratas, es un tipo de rabia que se le conoce como paralítica. Esto significa que paraliza al animal, por lo cual en realidad que te contagie una rata no es tan factible como pensamos porque pues no... O sea, Es no más se puede. factible que te lo pegue una ardilla, ¿no? Porque de hecho creo que en Chapultepec me acuerdo que había letreros que decían no alimentes a las ardillas porque te pueden morder y te puede dar rabia. Sí, es correcto. Y también perros y gatos porque a ellos les da lo que es la rabia, pues, rabiosa, furiosa, y que es esta parte donde tú ves que se ponen muy enojados, sueltan espuma, y pues de hecho muchas veces la rabia que se contagia a los humanos es por mordida de perro o de gato. Sí, a lo mejor los mordió una rata en el camino, posiblemente, pero tampoco es como que ellas sean las malas de toda la historia. Pero entonces vienen de garrapatas que están en las ratas y esas garrapatas brincan a los humanos o... No, o sea, por ejemplo, pues sí, efectivamente sí contagian a las ratas, aunque fíjate que muchas veces no solo es a las ratas, también, no sé si sepan, pero las vacas también pueden sí. tener rabia. O sea, imagínate una vaca, es solo que les da de distintas formas. Entonces, pues digo, sí, efectivamente se les da a las ratas en muchos casos muerden. Fíjate que más que las ratas muerdan, como sabes, si tu gato fue a cazar alguna rata que tenía rabia, la probabilidad de que se contagie, ya sea en la lucha por matar a la rata, pero eso es muy grave, es muy alta. Entonces ya de ahí se pasa al contagio humano, que por eso también es muy importante recalcar, vacunen a sus mascotas. Creo que es parte de la responsabilidad de la que estamos hablando. Y pues creo que lo más importante es investiguen. Si van a adquirir un animal, perro, gato, lo que sea, realicen su investigación. Pasó con las tortugas, la gente no sabía que las tortugas crecían tanto, abandonaron a las tortugas y, o sea, ahora hay muchas tortugas, peces, los no nativas. peces dorados, porque no sabían que iban a crecer tanto y pues eso se pudo haber arreglado con un poco de investigación, si a mí me lo preguntas. Ok, pues fíjate que fue muy interesante eso de las garrapatas, ¿eh? Yo la verdad es que no lo sabía. Sí, por ejemplo, la verdad hay muchos animales que no te esperas que puedan contagiar enfermedades. No sé si saben de la chinche besucona, que es la que da la enfermedad de Chagas. Cuando tú la ves, o sea, en realidad busquen una imagen y tú la vas a ver y vas a decir como que eso es una chinche. O sea, de verdad búsquenla y tiene una forma... Yo la he llegado a ver allá por donde vivo y la verdad no parece... O sea, tú te imaginas una chinche y te imaginas este animal, no sé, chiquito, feo... Pues como las chinches de cama, que todos pues, son más comunes, pero no.
Si ves son más grandes, parecen, en realidad no ya las parecen vi. chinches, No pero parecen. esas chinches son las que transfieren la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que, o sea, sí, no, creo que sí es mortal para el humano, sí. Me Parece muy una mortal. cucaracha. Bueno, en mi opinión. Sí, y te digo, o sea, yo he visto que se amontonan en plantas y nunca razoné, es una chinche de besucona. Ah, ok. ¿Y qué nos darías de reflexión final ya para terminar con esto? Pues creo que la reflexión final en realidad sería, como les digo, sean responsables de sus mascotas. Muchos de estos casos han sido por mascotas, aunque no lo queramos pensar. Como les digo, investiguen antes de tener un animal. Si se ven en la necesidad de dejar a ese animal por la razón que sea, pues también tengan la responsabilidad de ver que quede bien ubicado, no solo lo tiren a la calle. Ya hay campañas de esterilización también a las que pueden acudir. Créanme que si se hace una edad apropiada no le están causando daño mayor a su animal. Usualmente es a partir de los 6 meses. Entonces, pues tampoco en el caso de los perros machos no les estás quitando su hombría, lo cual muchas veces piensan. ¿En serio? Sí, es que créeme que he tenido casos donde parece que le estás quitando al dueño, ¿no? El perro está bien. Tampoco tienen esta necesidad de ser madres, que muchos dicen, es que porque la voy a esterilizar si va a tener hijos. No, tampoco sienten eso, entonces créanme que pueden esterilizarlos sin más tema. Así que pues es eso, o sea, sean responsables, la verdad, de sus animales. Sí, muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos en este episodio. Sí, muchas Y esperemos gracias. que muchos. Gracias. Y recuerden oírnos por TuneIn y Radio Garden. Y si se perdieron de nuestros episodios anteriores, recuerden también estamos en YouTube como Ecotivista y en Spotify como Fotosintonía. Y recuerden seguirnos escuchando aquí en Concepto Radial. Hasta la próxima y gracias por escucharnos. Muchas gracias. Nos Gracias. escuchamos. Esto fue Fotosintonía. Seguimos sembrando el cambio.